Bien, mis hermanos, ya estamos en Facebook, conectados ahí, y vamos a comenzar este servicio de hoy día. El hermano Sergio Pino nos trae la predicación. Sin duda vamos a salir edificados con la palabra de Dios. Y vamos a pedir al hermano Jorge, que viene llegando después de estas vacaciones espirituales, ¿ya? Para que nos pueda guiar en una oración, por favor, hermano Jorge Figueroa. Como un hermano, encantado, ¿no? Es un mérito que usted me da. No hay pedidos a un hermano, ¿No? Para los que siempre en están línea general. ahí. Ok, hermano, vamos a orar. Padre Santo, Padre Justo, Padre Amado, Padre de la Gloria, a usted nuevamente, sus santos y a unos invitados en esta plataforma, que usted los bendice, que usted permite que anden siempre el camino de justicia y la sabiduría de su santa palabra. Estamos aquí, en principio, para agradecerle, Padre, porque nos permite compartir en estos momentos esa porción de sabiduría de su palabra que nos da siempre fuerza, esperanza para predicar donde estemos, Padre. Siempre estaremos atentos y estaremos mostrando el conocimiento que usted nos permite diciendo siempre un verso, una enseñanza, una prédica, un estudio, porque es esencia nuestra, Padre. Eso está ya en lo que usted nos enseñó. Gracias le damos por ello, Padre. Y le pedimos, Padre, que usted nos acompañe siempre, que siempre esté atento a lo que nuestros hermanos vayamos a compartir y estar en esta instrucción que nos va a dar el hermano Sergio. Esperemos que usted siempre esté con el hermano Sergio en las palabras que él dice, como siempre lo dice correctamente, en la sabiduría de su santa doctrina. Permítanos, Padre, siempre andar en el camino de justicia. Permítanos siempre, Padre, estar en la forma que usted nos ha enseñado. Denos siempre el conocimiento para que la esperanza, el amor, la fe sigan creciendo y vayamos siempre por el mundo enseñando lo que usted nos enseñó, mostrando esos talentos que usted nos permite que tengamos. Padre justo, estése con nosotros en este momento y permítanos, Padre, orar por los hermanos que se encuentran con problemas de salud, hermanos que están en un trance un poco delicado y así no sea una enfermedad simple, así sea una enfermedad simple, que usted, Padre, nos socorra, permita que salgamos de este mal momento para poder seguir dando en la obra que usted nos ha dado, el mandamiento que tenemos que hacer. Intervenga usted, Padre, su providencia divina, permita que los médicos, la salud, la medicina sean las adecuadas para que puedan salir adelante. Oramos también por todos los hermanos en el mundo, sobre todo aquellos que están perdiendo el corazón de la espiritualidad que usted nos enseñó. Oramos por ellos y oramos por todos nosotros. En nombre de nuestro Salvador, nuestro amado Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Gracias, hermano Jorge. Vamos a dejar entrar aquí algunas hermanos, la hermana Gloria Zamora y Lovera Valeria, ¿ya? Van entrando. Entonces ahora vamos a también a poner a Rosalina. El hermano Sergio ya viene ya, anda haciendo alguna cosa que se le quedó por ahí. Y vamos a comenzar con el estudio de hoy día para ser edificados nuevamente. Sergio, ¿es todo tuyo la pantalla? Sé que no usas la pantalla y el compartir pantalla porque estás a la A la antigua todavía. antigua, a la antigua, a Sí, la antigua. Me sí, quedé ahí en la en el parte, pasado. en el pasado, tú lo has dicho. Muy bien, gracias Néstor. Gracias a los hermanos que vienen a la plataforma también cada tarde. Para mí siempre es un desafío nuevo el poder tomar la palabra y poder exponerla por lo que esto significa. Pero espero que todo sea para el ánimo nuestro, la gloria de Dios y que podamos al final haber aprendido una lección. Tengo una porción de la Biblia que está allí en el libro de Filipenses capítulo 2 y sobre eso estaremos versando. Quiero señalar que el texto que vamos a tomar esta tarde está en Filipenses capítulo 2 versículos 5 al 11. Y este texto es tremendamente particular y uno de los más grandes desafíos que encierra quizás el Nuevo Testamento, una de las más grandes secciones de doctrina que nosotros encontramos allí en el libro. Y el desafío está en que Él nos invita a tener el sentimiento, el sentir de Jesús.
El escritor nos está transmitiendo entonces como primicia, como primera prioridad, diciéndonos en el versículo número 5, estoy en el Filipenses capítulo 2, verso 5, dice, haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Ahora, la versión de la NBA dice, haya en vosotros esta mentalidad que hubo también en Cristo Jesús. Ahora, un punto determinante, un punto que también resalta el texto que Pablo nos quiere mostrar esta tarde, es instar en primera instancia a los filipenses a estar unidos. Y dice en el capítulo 2, versículo 1, por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto y compasión, hacer completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Fíjate que son algunos de los temas en los cuales la carta quiere abordar y va a recalcar, para mí es una situación que está recalcando allí en esos primeros versículos del capítulo 2, la unidad. Y la unidad era el pensar no precisamente en uno mismo, sino en los demás. Y el texto es tremendamente categórico, enfático cuando nos habla acerca de este dispositivo. En el verso 3 del mismo capítulo dice, nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino con actitud humilde, cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Entonces, esto es necesario. Y esto es aquello que por lo cual el escritor nos está llamando a mantener una unidad. Y pienso que es el tema que mayoritariamente va a abarcar esta parte, aunque hay varios capítulos que hablan acerca del gozo y particularmente encontramos que una de las áreas que abarca esta porción de la Biblia, el libro de Filipenses, es el gozo. Como por ejemplo capítulo 1, verso 18, capítulo 2, versículo 17, versículo 18, el mismo capítulo 2, el versículo 28, el verso 29, en el 3.1, y quizás el texto más conocido cuando hablamos acerca del regocijo que el texto nos habla, la carta, hablamos acerca del capítulo 4, versículo 4. Regocijaos en el Señor siempre, y otra vez digo regocijaos. Sin embargo, para ayudarnos a comprender lo que significa esta verdadera entrega, esta doxología, esta alabanza que vamos a encontrar desde el versículo 5 al 11, Pablo quiere enseñarnos el ejemplo de Jesús y lo hace a partir del versículo 5. Y en el versículo 5 Pablo está diciendo, haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo. Con esto Pablo nos está enseñando que la muerte de Jesús en la cruz es el supremo ejemplo de la humildad que el creyente debe seguir. Y lo hace citando entonces la cruz del Calvario, el ejemplo de la entrega voluntaria de nuestro Señor Jesucristo. Y ese es el gran desafío que para mí encierra el verso 5. Pero no solamente eso, va a seguir de un gran mensaje en el versículo número 11. Ahora, dice, terminando el verso 11, toda lengua confiese que Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre. Ahora, si nosotros pensamos en esta particularidad del versículo 5, el versículo 11, estos versículos van a componer una de las más grandes aseveraciones que jamás se haya hecho y que están relacionadas directamente con Jesús. Se le ha llamado a este pasaje, probablemente del 5 al 11, la sección más importante de la carta. Algo que no encontramos como un paralelo similar. Y me atrevería a decir en todo el Nuevo Testamento. Y también se le ha llamado a esta parte del escrito, se le ha llamado el himno dedicado a nuestro Señor Jesucristo. Es una doxología a la divinidad, es una expresión de alabanza a la divinidad. Y vamos a quedar entonces enfocados del versículo 5 en adelante. Y para mí el pasaje lo podríamos básicamente dividir en dos partes.
La primera parte estaría la humillación de nuestro Señor Jesucristo. Y ella encierra entonces del versículo 6 al versículo 8. Es la humillación de Jesús. Y dice, el cual siendo, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, verso 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, verso 8, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Vemos que en esta parte, primera parte, nosotros vemos la humillación de nuestro Señor Jesucristo. Estando en la condición de hombre, se humilló a tal grado que se hizo hombre. Y no solamente eso, sino que se despojó a sí mismo de todo atributo de la deidad, haciéndose semejante a los hombres, y estando en aquella condición, fue a la muerte y muerte de cruz. Pero sin embargo, la segunda parte de este mismo capítulo, pero esta vez del versículo 9 al versículo 11, nosotros vemos la segunda parte, y esta es la exaltación de Jesús. Hemos visto la humillación de nuestro Señor Jesucristo del 6 al 8. Estoy hablando de Filipenses capítulo 2. Pero ahora vemos del versículo 9 al 11 la exaltación de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es por sobre todo nombre, para que al nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, bien podemos señalar que la primera sección va a ilustrar lo que significa tener el sentir de Cristo. Se despojó, se humilló, y la humillación lo llegó al estado de siervo, y en su humillación él cargó la cruz para el beneficio de todos nosotros. Y la segunda parte del versículo 9 al 11 nos enseña por qué es importante tener este sentir. Porque Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de los que están en los cielos, sobre la tierra y debajo de la tierra. Hermanos, aunque pueden existir algunas palabras que sean para nosotros difíciles de encontrar en este momento el significado correcto. Palabras como, por ejemplo, las del versículo 6, el cual, aunque existía en forma de Dios. Palabras como cosa, última parte del versículo, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Probablemente será difícil para nosotros encontrar el verdadero significado, el significado más correcto acerca de esto. Y la última parte, comenzando en el verso 7, dice, sino que él despojó. Quiero señalar, hermanos, que aunque hay polémicas en cuanto al significado, en cuanto a la comprensión de estas palabras, es poca la polémica en cuanto al mensaje que este pasaje nos entrega en sí mismo. Y en esto, indudablemente, estaremos todos de acuerdo, que el mensaje principal del pasaje es que Jesús nos amó, y nos amó tanto que estuvo dispuesto a dejar el cielo para venir a la tierra para morir por todos nosotros. Entonces, no me voy a enfocar en esas declaraciones, aunque le daremos un vistazo rápido acerca de lo que significa que él no se consideró el cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres, fue a la cruz para morir por todos nosotros. Ese es el mensaje, hermano. El mensaje es el que Jesús nos ha amado, y nos ha amado de tal manera que él estuvo dispuesto entonces a dejar, entienda bien, hermano, a dejar el cielo para venir a la tierra para morir por todos nosotros. Los versos que encontramos nosotros desde el versículo 6 al versículo 8, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz.
Fíjate que estos versículos nos muestran el desinteresado sentir de Jesús al punto de despojarse a sí mismo de la preexistencia que él tenía ya en el cielo. Dice la Biblia que él, siendo en forma de Dios, esto significa entonces que Jesús existía en el cielo con Dios antes de venir a la tierra. Fíjate lo que estoy diciendo, que estos versículos me muestran entonces el desinteresado sentir de Jesús a tal punto de dejar de tener aquella gloria para venir entonces a la tierra, hacerse siervo, siervo semejante a los hombres y morir en la cruz por cada uno de nosotros. Ahora, otros pasajes que se relacionan con la preexistencia, así lo demuestran, que Jesús entonces existía desde la eternidad. Y para ello, claro, indudablemente un vistazo al libro de Juan nos haría bien para poder entender entonces lo que Filipenses nos está diciendo. Y en el libro de Juan, dice en el capítulo 1, por ejemplo, en el versículo 1 y 2, dice que en el principio existía el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Entonces, esta expresión yo la traslado a Filipenses cuando dice que él está, es la expresión de que él estaba en forma de Dios. Hermanos, todo esto se refiere a las sumas de las cualidades que hacen con Dios que sea Dios. Toda la suma de las cualidades de lo que significa ser Dios lo hacen entonces elevarlo a esta condición. Y todas estas condiciones, todas estas cualidades que nosotros encontramos en Dios, déjeme decirle que están y estaban en nuestro Señor Jesucristo. Dice que el verbo era Dios. En el versículo número 1, el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Juan capítulo 1, verso 1. El verbo era Dios. ¿Qué significa esto? Que tenía igualdad con el Padre en esencia y en deidad. Era igual Dios a su Hijo Jesucristo porque ellos tenían la misma naturaleza, procedían de una misma naturaleza, una naturaleza que es espiritual. Entonces, con esta declaración que es tremendamente explícita, porque así lo está haciendo, lo está recalcando Juan, Juan nos dice que Jesús es Dios. Y este es el énfasis a lo largo de todo el libro de Juan. Resaltar entonces a la divinidad, resaltar a la deidad, igualarla al Dios Padre con el Dios Hijo. Pablo además afirmó en Filipenses capítulo 2, versículo 6, que Jesús era igual a Dios. Dice, el cual, aunque existía en forma de Dios, no estimó, no consideró el ser igual a Dios como algo entonces a echar mano, como algo a que aferrarse. Entonces, ¿qué significan estas palabras? Estas palabras entonces constituyen la manera como el apóstol nos está declarando, el apóstol nos está afirmando, primeramente que Jesús era un ser real y lo segundo, que era verdaderamente Dios. Debemos considerar entonces lo que significa existir en forma de Dios. Y para ello, trataremos entonces de imaginarnos el honor de Jesús que recibía entonces la adoración que él recibía y la maravillosa instancia que él disfrutaba allá en el cielo. Hay un texto por allí en el libro de Juan, en el capítulo 17 y en el versículo número 5, que nos hablan acerca de la gloria, de la existencia, de la preexistencia de Jesús allá en el cielo. Y dice en el libro de Juan capítulo 17, verso 5, y ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiese. Mira lo que dice Jesús. Y él se refirió entonces de esta manera, glorifícame tú con aquella gloria que tuve con el Padre antes que el mundo fuese. Esta palabra entonces no hace otra cosa, esta declaración
no hace otra cosa que enfatizar entonces el hecho de la preexistencia divina de nuestro Señor Jesucristo. Y viene también a confirmarnos la unión con el Padre, entre Jesús y el Padre desde la misma eternidad. Padre, glorifícame tú con aquella gloria que tuve antes que el mundo fuese. Todo esto entonces para ratificar, para darnos a entender, a mostrar que Dios y Jesús entonces gozaron de una misma posición. Tuvieron entonces un mismo lugar, y el lugar es el cielo. Y de allí es entonces donde yo debo entender dónde viene Jesús para venir a rescatar nuestras almas, haciéndose siervo, despojándose entonces de los atributos, haciéndose similar a los hombres. Pero una cosa es probable que jamás podamos comprender el desprendimiento de la gloria de nuestro Señor Jesucristo hasta que nosotros podamos entender lo que Jesús tuvo que sacrificar allí en el Calvario. Tuvo que sacrificar su gloria. Tuvo que sacrificar el hecho de no aferrarse a aquella situación, aquella estancia que él, eso le significaba el hecho de ser Dios. Hermanos, en tiempos recientes, esta idea se ha vuelto popular cuando decimos que Jesús no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse para su propio provecho, como bien lo dice el libro que estamos viendo, Filipenses capítulo 2, y en el verso 6, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que en lugar de aferrarse a su posición celestial, sino que aferrarse a su declaración, a su situación, él se desprendió a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, dice el versículo 6 a 7, sino que se despojó acerca de lo que era toda la prerrogativa de ser Dios, de todo el derecho. Se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Entonces la pregunta que surge para nosotros, nos preguntamos entonces, ¿cómo fue que él se despojó? ¿Y qué fue de lo que se despojó Jesús cuando él vino a la tierra? ¿De qué se despojó? Debemos señalar en forma categórica que Jesús, cuando vino a la tierra, no se despojó ni se desprendió de su deidad. No se desprendió ni se despojó de su estado de ser Dios. Nunca dejó él este estado de ser Dios, ya que cuando Jesús estuvo en la tierra, siguió siendo Dios. Y esto es algo que se puede ver claramente en todo el libro de Filipenses y en todo el relato que el Nuevo Testamento nos hace a través de estos atributos de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, es interesante notar que Juan, cuando leíamos el texto de Juan capítulo 1, en el versículo 1, y voy para allá, Juan capítulo 1, verso 1, cuando leíamos el texto, decía en el versículo 1 que en el principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios y él estaba en el principio con Dios. Y fíjate que este verbo que estaba con Dios, que existía con Dios y que era Dios, dice el versículo 14, el verbo se hizo carne, habitó entre nosotros, vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Qué encontramos aquí? Para mí, Juan aquí comienza a mostrar la verdadera humanidad del verbo.
El verbo finalmente se es identificado y nombrado allá en el verso 17 del libro de Juan, capítulo 1, verso 17. Dice que el verbo es Jesucristo. Dice, porque la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad fueron hechas reales por medio de Jesucristo. Entonces, cuando nosotros decimos que el verbo estaba con Dios, que en el principio el verbo estaba con Dios, y luego en el 14 nos dice que el verbo se hizo carne, en el 17 nos dice que este verbo era nada más y nada menos que nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aquí Juan comienza a mostrarnos la verdadera humanidad del verbo. El verbo que es Jesús es identificado y es claramente nombrado que es Jesús, el Hijo de Dios. Fíjate que allí en Mateo capítulo 1, versículo 23, leyendo Mateo capítulo 1, versículo 23, la escritura nos dice lo siguiente. Oh, estoy pasado. Mateo capítulo 1, en el versículo número 23, dice, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Entonces, el ángel dijo a José que Jesús sería llamado Emmanuel y que es traducido Dios con nosotros. Mateo capítulo 1, verso 23. Pero déjame decirte que podemos ver también más adelante que Tomás llamó a Jesús Señor mío y Dios mío. En el libro de Juan, en el capítulo 20, y comenzando la lectura en el versículo número 28. Ustedes saben, allí habían pasado algunos días de la resurrección de Jesús, no todos estaban creyendo a tal declaración, y había un hombre que era Tomás, el incrédulo, y dice que habían pasado 8 días, sus discípulos estaban allí con Tomás, cuando Jesús se presenta en medio de ellos, estando las puertas cerradas, y Tomás dice que él no creería si no viese las marcas en las manos y en los pies de nuestro Señor Jesucristo. Mira lo que el versículo dice, el verso 27, estoy en Juan 20. Luego dijo a Tomás, acerca aquí tu dedo y mira mis manos y extiende aquí tu mano y métele en mi costado y no seas incrédulo sino creyente. Fíjate la reacción que tiene Tomás a esta declaración que Jesús está haciendo. Respondió Tomás y le dijo, Señor mío y Dios mío. Ahora, esto es una clara declaración, valga la redundancia, de aparentemente que la declaración que él realiza Tomás en este momento no tiene necesidad de tocar el cuerpo de Jesús. Tomás está aceptando el testimonio de sus propios ojos. Tomás está aceptando el testimonio de sus propios oídos y afirma entonces esta declaración categórica acerca de la deidad de Jesús. No solo reconociéndolo como el Señor, sino también como su Dios, Señor mío y Dios mío. Entonces, ¿qué estoy tratando de decir con esto? Que a través del recorrido que nosotros hacemos, a través de varios pasajes de la Biblia, nosotros podemos entonces encontrar la reencarnación, la existencia de los atributos, de las características que lo hacen ser Dios, están allí en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Fíjate que Jesús dijo que el que se debe adorar es a Dios. Cuando los hombres van a la casa de Cornelio, cuando Pedro va a la casa de Cornelio, Cornelio dice que sale a su encuentro y él se había puesto de rodillas para adorar. ¿Qué hace Pedro? Le dice, levántate, pues nosotros también somos siervos. Cuando en el Apocalipsis allá los ángeles iban a adorar, los hombres también ellos dijeron, nosotros no debemos recibir adoración. Aquel que debe recibir adoración es el Padre. Sin embargo, en todos los actos que nosotros encontramos donde Jesús recibió adoración, como en este caso el reconocimiento de Tomás, él no negó tal acción. Él la aceptó para sí. ¿Por qué? Porque él es y será
Dios con nosotros, es Emmanuel, es el Verbo encarnado. Es el Verbo entonces que vino y habitó entre nosotros, como dice, como dice Juan capítulo 1, verso 14. Él entonces ha tomado la humanidad para mostrarnos entonces a Dios Padre. Hermanos, la doctrina de la encarnación declara que Jesús fue plenamente hombre, pero también plenamente Dios. Cuando Jesús vino a la tierra, él tuvo él no tuvo que dejar de ser Dios. Cuando Jesús vino a la tierra, él no tuvo que dejar de ser Dios para que en la misma medida pudiese llegar a ser otra cosa, y esto es hombre. Entonces, él no se desprende de sus atributos de ser Dios. Vuelvo a la pregunta, ¿de qué entonces se despojó Cristo? Y la NBA dice al margen que él hizo a un lado sus privilegios sin perder su esencia. Me gusta esta definición que la Biblia de la NBA hace. Dejó de lado sus privilegios de ser Dios, pero no perdió la esencia de ser Dios. Es una interesante declaración para poder entender a profundidad lo que se desprendió Jesús. Se desprendió de sus privilegios sin dejar de ser en esencia Dios mismo. ¿Por qué digo de su privilegio? Porque podría haber usado, haber recurrido, haber optado por cualquier otra situación, pero no lo hizo. Pero a la vez no perdió la esencia de ser Dios. Hermanos, es probable que en la última parte del verso 7 sea la explicación más correcta del versículo o de la pregunta que hacemos de qué se desprendió Jesús. Y dice la última parte del versículo 7, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Jesús se despojó a sí mismo al tomar forma de siervo, y no tan solo esto, sino que hecho semejante a los hombres. La pregunta entonces sigue siendo, ¿de qué se desprendió? Hay algunas versiones que dicen que Jesús se vació. Entonces, ¿de qué se despojó? Algunos dicen que se despojó de su deidad. Por ejemplo, los gnósticos del primer siglo, del tiempo del primer siglo de la iglesia, ellos habían expuesto la primera gran herejía de que Jesús se había vaciado a sí mismo de su deidad y que la deidad de Jesús había entrado en el momento de su bautismo y que la deidad lo había dejado en el momento de la cruz. Hermano, esa es una herejía, porque esta teoría no tiene respaldo en ninguna parte de lo que nosotros conocemos como la Biblia. Él se despojó de algo, pero no de su deidad. Creemos que se despojó de sus prerrogativas, de sus derechos, de sus privilegios, pero no de su esencia. Vivió en esta tierra probablemente con ciertas limitaciones, pero eran limitaciones asumidas voluntariamente de parte de él. En todo tiempo, en todo momento, Jesús siguió siendo Dios. No fue menos Dios por ser hombre. Sin embargo, se despojó de estas prerrogativas de la deidad, es decir, de sus derechos, pero no de la esencia de ser Dios para venir a la tierra, para tomar la cruz y morir por cada uno de nosotros. Fíjate que el texto dice, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Y la expresión siervo es la palabra del griego para esclavo, hermano. Es decir, en el cielo Jesús tenía todas las cualidades de Dios. En la tierra él asumió todas las cualidades de un esclavo. Y una quizás excelente declaración de Jesús como un siervo es la ocasión en que él lavó los pies de los discípulos, que se narra allí en el libro de Juan, en el capítulo 13 y leyendo el versículo 5. Luego dice que él echó agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos
y a secarlos con una toalla que tenía ceñida. Jesús se ciñó, dice, una toalla, y con ello había empezado a secar los pies de sus discípulos. Normalmente esta era una responsabilidad asignada a los sirvientes. Era una actividad asociada a los siervos. Y Jesús entonces está tomando este papel. Él dice que se hizo semejante a los hombres tomando forma de siervo. Entonces, aquí está el contraste, hermano. Es tan grande, pero tan grande, que Jesús había pasado de ser igual a Dios a la más alta posición imaginable, a ser un esclavo, a la más baja posición imaginable. Y esto es lo que yo trato de entender acerca de lo que Dios me describe, que Él se desprendió de ese estado para ser un siervo, sin dejar de la esencia misma que le rodea el hecho de ser Dios. Entonces, Él bajó de la más alta posición, hermano, de allá del cielo, para venir a la posición más baja imaginable, que es la tierra. Entonces, nosotros podemos ver todo el viaje, todo esto que se realiza en la persona de Jesucristo y con una dirección, y esa dirección es salvar nuestras almas. Dejó aquella posición, de la más alta posición imaginable, para venir entonces a la más baja de la posición imaginable para el ser humano, haciéndose siervo. Sin embargo, cuando hablamos del desprendimiento, de haber bajado, de descender, de lo que tuvo que descender Cristo, fue más allá. Y dice que él, el verso 7, fue semejante a los hombres. Jesús fue hecho semejante a nosotros, hermano. Y de esta manera entonces Él puede comprendernos. De esta manera Él nos puede ayudar. Es semejante a nosotros. Dice en Hebreos capítulo 2 y leyendo el versículo 17, Hebreos 2, 17. Por tanto tenía que ser hecho semejante a sus hermanos, hablando de Jesús, en todo, a fin de que llegara a ser misericordioso y fiel, sumo sacerdotes en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Esta es la declaración, hermano. Jesús fue hecho semejante a nosotros y fue semejante a nosotros para entender, para llegar a ser misericordioso, para llegar a ser fiel sumo sacerdote a las cosas que Dios atañe. Entonces, no solamente esto, podemos señalar que Jesús se hizo completamente humano, pero sin la naturaleza de pecado, para identificarse con la humanidad. Entonces, rescatamos la más importante de lo que hemos venido señalando, el que Él pudo morir por nosotros. Él pudo entregarse en el madero de la cruz para el perdón de nuestros pecados y la esperanza de la vida eterna. Dice, porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí. Estoy leyendo 1 Corintios 15:3. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Hermanos, la identidad de Cristo con la humanidad continúa entonces en el verso 8. Estoy en Filipenses capítulo 2, vuelvo al verso 8. Y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Imagínate el descenso en la humillación de Jesús. El versículo comienza diciendo, estando en la condición de hombre. Y estar en la condición de hombre no fue el fin de este viaje en el descenso de Jesús, sino todavía tenía que recorrer el trayecto hacia el Calvario. Y el texto dice, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. No solamente descendió hacia el estado celestial, al estado de humano, sino que más allá siguió el estado de ir bajando, descendiendo en esta escalera, sino que Él obedeció hasta la muerte y precisamente, hermano, hasta la muerte de cruz.
Y quiero decir que esta era la condición del hombre que sigue. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús había de morir y lo había de hacer por usted, lo había de hacer por mí, para que nosotros tuviésemos esperanza de vida eterna. Por lo tanto, dice, él estuvo dispuesto a humillarse hasta la muerte, y no cualquier muerte, sino la muerte más despreciable, la muerte más despreciable que el hombre pudiese haber ideado, la muerte de cruz. La cruz era el más bajo nivel de la degradación humana. Sí, hermano. Era el último peldaño en la escalera que baja del trono de Dios para venir entonces al mundo y hacerse siervo, obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Entonces, nosotros podemos ver allí la degradación hasta lo más bajo, en lo cual Dios gozaba ya en el cielo para venir entonces a morir allí en la cruz. No es extraño entonces que Jesús en el Getsemaní hubiese forcejeado en oración con lo que le esperaba. Y lo hacía con el único fin de ayudarnos a apreciar el amor y el cuidado de Cristo por nosotros. Hermanos, pero el propósito de Pablo a través de esta enseñanza que hemos leído no es simplemente enseñarnos de teología, sino más bien enseñarnos que el propósito del evangelio es y será cambiar vidas. Este es el verdadero valor del evangelio, es cambiar vidas, hermano. Y lo hace a través de este siervo que se ha humanizado para entender mi condición, para entender tu condición y que nosotros podamos ser salvos en virtud de esta entrega que él ha hecho. No es teología lo que Pablo quiere enseñarnos aquí. Lo que él quiere enseñarnos es que este Jesucristo que ha venido de la cruz del Calvario lo ha hecho con el propósito de cambiar vidas. Y este es el verdadero valor del evangelio. El evangelio cambia vidas, hermano. Para ir terminando, el pasaje ha de terminar con la expresión en el sentido de que todo esto será para la gloria de Dios Padre, como dice el verso 11. Y toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Todo esto debe motivarnos entonces a cada uno de nosotros a vivir la vida cristiana con verdadera fidelidad. Todo esto debe motivarnos entonces a todos nosotros que escuchamos el mensaje, que oímos de la palabra. Debería motivarnos entonces a vivir la vida cristiana con valentía. Sea que muramos, sea que vivamos, todo debe hacerse, como dice el texto, para la gloria de Dios, hermano. Francamente, a la mayoría de nosotros no nos gusta pensar en la muerte. Algunos hacemos hasta lo posible para evitar el tema. Sin embargo, la muerte es una realidad. Como dice Hebreos capítulo 7, como dice Hebreos capítulo 9, verso 27. Dice allí que está establecido. Y así está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Está establecido que nosotros vamos a morir y después de esto el juicio. La cuestión no es, hermanos, si vamos a morir o no. La cuestión es si estamos preparados para morir. Ninguno de nosotros estará preparado para morir hasta que estemos preparados para vivir por y para el Señor. Yo creo que ese es la conclusión del asunto. No es cuestión si vamos a morir, cuándo vamos a morir y nada de eso. La cuestión es si estamos preparados para hacerlo, hermano. Y ninguno de nosotros estará preparado hasta que estemos listos para vivir para el Señor. Y para poder prepararnos para morir, necesitamos decir con certeza lo que Pablo dijo: para mí el vivir es Cristo. Yo no sé qué significa para todos nosotros esta declaración, pero si alguien no obedeció el evangelio, no deje de pasar otro día, sigue
sin que haga este compromiso de vida eterna. Es el Señor que nos está invitando, es el Señor que nos está animando para que yo pueda tomar entonces mi declaración y hacer la vida para que yo entonces pueda alcanzar y saber que el Evangelio eh, trae y presenta vida eterna para aquellos que han gustado entonces la obediencia al Evangelio. Que Dios nos bendiga, hermano, que Dios nos ayude para entender más el texto. No es todo lo que se puede decir. Yo sé que hay muchas que pudiésemos compartir en esta declaración, pero el texto no quiero quedarme con la teología que él invita, sino con la sentencia de Jesús, que él ha dado su vida para que tú y yo podamos ser salvos. Que Dios nos bendiga. Hermano Néstor. Gracias, Sergio. Muy buena lección, como siempre, y edificante, provechosa para el alma. Vamos a tener una oración ahora, ¿ya? Voy a pedir al hermano Rigoberto, por favor, que nos guíe en una oración. Y luego vamos a leer de Facebook y luego si el hermano tiene algunas preguntas, alguna cosa. No hay peticiones de oración, ¿no? No, hermano. Ya, bueno, yo voy a pedir por mi hermano. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea su nombre. Vamos a su presencia, mi Dios, agradeciendo el estudio que nos ha traído nuestro hermano Sergio. Le damos gracias porque nos intuye en su palabra, nos permite recordar, mi Dios, de que como cristianos debiéramos cada uno de nosotros sentir ese mismo sentir que tuvo Pablo y que primeramente tuvo Cristo, que vino con nosotros a morir. Pablo que también, siguiendo la misma línea, mi Dios, instruyó a los apóstoles a tener ese mismo sentir. Hoy nosotros, mi Dios, nos gozamos y damos gracias porque de verdad se ha hecho una realidad esto, el tener el mismo sentir. Ese es el motivo por el cual nos congregamos día a día en esta hora para poder ser edificados en su palabra. Necesitamos aprender aún mucho más, mi Dios. No sabemos cuánto camino nos queda por recorrer. Eso está en sus manos, mi Dios. Usted que tiene todo el control de todas las cosas. Pero en el intertanto que estamos en este mundo, ayúdenos, Padre, para hacer nuestra su palabra, para poner en práctica estas enseñanzas, poder transmitirlas a otros, para que su palabra pueda seguir corriendo, mi Dios, y pueda ser glorificada en cada corazón. Gracias le damos, agradecemos a nuestro hermano por el estudio. Oramos, Padre, para que todos nuestros hermanos que estuvieron en ese estado, ahora conectados, puedan compartir estas enseñanzas con sus congregaciones. Le rogamos, mi Dios, que nos ayude para seguir siempre firme este propósito y poder así concluir con éxito esta carrera. Queremos orar por todos aquellos nuestros hermanos que estuvieran pasando situaciones complicadas, difíciles. En su honor que se acuerde de ellos, mi Dios, que les ayude para que así puedan solucionar sus dificultades. Quiero implorar misericordia por la salud de mi hermano, mi Dios, que le ayude por piedad para que en su ancianidad, mi Dios, los días que le quedan puedan ser días agradables. Queremos orar por cualquier hermano a través del mundo entero que estuviera pasando situaciones, pruebas difíciles. Que usted le ayude, mi Dios, porque es usted quien nos puede ayudar y usted quien nos ha permitido, mi Dios, conocer por intermedio del sufrimiento a amado Hijo Jesús, quien lo dio todo por amor a nuestra alma. Él sufrió, mi Dios, en extremo para dejarnos ejemplo y para que sigamos su pisada. Le damos gracias, Padre, oramos por aquellos que se conectaron al Facebook, de la misma forma que quienes, como cristianos, mi Dios, han recibido esta enseñanza, tal vez muchas veces, nos recuerda en su palabra que debemos seguir este mismo propósito. Bendiga a todos aquellos que estuvieron conectados, aquellos que no le conocen, mi Dios, que puedan sentir ellos el propósito de obedecer y lograr, mi Dios, ser también cristianos que puedan seguir en esta senda que no solamente para nosotros, sino para muchos de aquellos que puedan aceptar el llamamiento suyo. Le damos gracias por todo esto, mi Dios. Oramos en esta hora y lo hacemos siempre en el nombre de su amado Hijo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén.
Amén. Amén. Muchas gracias, hermano Rigoberto, por la oración. Vamos a leer algo de Facebook. Tenemos aquí en Facebook al hermano Carmelo Velázquez, Susana Treviño, Sandra Espinosa, Rosales, La Palabra de la Cruz, Richard Rosson, Tomasita Sánchez, Marta Urbina, Isabel Ramos. Tenemos algunos mensajes. La Palabra de la Cruz dice: buenas noches, amados hermanos. Dios los bendiga. Saludos desde Panamá. Carmelo Velázquez dice: saludos hermanos, buen mensaje del hermano Sergio. La hermana Susana Treviño dice: saludos hermanos, el mensaje de reflexión fue de gran edificación, gracias. Todo eso es lo que tenemos allí. Vamos a ver si tenemos algo en el chat acá. Dice la hermana, la hermana Marisa de Figueroa dice: gracias hermano Sergio por tan edificante mensaje. Nuestro buen Dios bendiga a su pueblo. Buenas noches para todos. La hermana Jenny Gómez dice: mil gracias mi hermano, buen estudio, bendiciones para todos. Eso es lo que tenemos aquí en el chat. Y bueno, estamos ahora a disposición si algún hermano quiere preguntar algo al hermano Sergio o aportar algún texto, algo así. Es el momento para hacerlo, de acuerdo al tema que el hermano presentó. Parece que todos quedaron Aló, satisfechos. hermano Se Nelson. viene. Nelson. No, es un tema muy importante y bien expuesto por el hermano Sergio. A pesar que él dice que no quiere tocar temas polémicos, pero toca temas polémicos, pero hermano. Y la parte polémica es cuando muchas personas dicen que que se despojó, que dejó de ser Dios. Y usted dice que realmente no es así. Y tiene toda la razón de eso. Dios nunca dejó de ser Dios. Jesús nunca dejó de ser Dios. Yo di un ejemplo un poco burdo, un poco simplón y pedí perdón a Dios antes de darlo. Yo lo comparé un poco para que entiendan la idea como en Superman, ¿no? Superman y Clark Kent. Cuando Clark Kent está en ese personaje, sigue siendo Superman, pero no usa sus poderes. En cambio, cuando es Superman, usa sus poderes. Es algo, guardando la distancia, similar. Dios siempre fue Dios. El argumento que dan es entonces, ¿por qué pidió en el monte, si es posible, pase de mí esta copa? Entonces dicen que porque no era Dios. Lo que pasa es que pide, si es posible, que pase esta copa, porque el plan era de la deidad, el plan de salvación de la deidad. Y Jesús pide a la deidad, si es posible, que pase esta copa. Pero no es que no lo podía hacer él, porque él siempre fue Dios, sino que vino a cumplir el plan y lo cumplió por el inmenso amor que él nos tiene a nosotros. Bonito tema, hermano, pero bien claro. Siempre hay que decir, nunca se despojó, siempre fue Dios. Por su amor Amén. dejó su condición de Dios. Gracias, hermano, Amén. por el tema. A usted, hermano. Muy bien. ¿Algo más? Muy bien, ¿nadie más? Hermanos, nos comenzamos a despedir entonces. Muchas gracias, Sergio, por la muy buena lección. Gracias a todos los que estuvieron aquí. A ver, dice aquí un comentario, déjeme ver. Tamar Pintado. A ver. Dice hermana Jenny, Tamar Pintado. Gracias, hermano Sergio, por este estudio. Dios los bendiga a todos, dice. La hermana Amén. Tamar Pintado de Perú, allá del lugar de Zamba. Eso es, hermanitos, que Dios les bendiga, que tengan una buena noche, que descansen. Si Dios lo permite, mañana viernes nuevamente estaremos aquí en el mismo horario, en el mismo canal y con el mismo ID. Que tengan un buen descanso. Buenas noches, hermana Primitiva. Buenas noches, hermanos. Chao, Hermano chao. Buenas Jorge, noches. Chao. Que estén bien, mis hermana María hermanos. Buen Victoria, Buen descanso. descanso. Cuídense. Gracias, Vámonos, hermano. Jorge. Buenas Hasta noches. luego, Mañana hermanos. nos Hasta luego, hermano vemos. Sergio. Hasta luego, hermano. Chao. muy buenas Hasta noches. luego. Chao, Hasta chao. luego. Hermano Mario. Pase buena noche, hermano. Buena lección. Dios me lo bendiga. Igualmente, hermano. Gracias. Dios te Bien. bendiga.